Padre, estamos gozosos, Señor, tú lo sabes, Padre. Nos sentíamos, Señor, como si fuéramos unos vagos, unos haraganes, Señor, unos incapaces, Padre, de honrarte o de servirte, por no haber estado ocupando, Señor, a plenitud el ministerio de la enseñanza y la predicación. Pero qué bueno, Señor, porque en este tiempo tú has levantado el deseo y la voluntad, Señor, de tantos hermanos para también, Señor, involucrarse y también participar, Señor, en la enseñanza bíblica. Todas nuestras vidas giran, Señor, alrededor de lo que tu palabra dice, lo que tú nos has legado, Señor, lo que es tu voluntad para con nosotros, que sabemos que es agradable y perfecta. Y te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos congregarnos, Señor, a pesar de la pandemia, en mayor o menor número, Señor. Y no solamente eso, Señor, también utilizar las redes sociales o el internet, más bien, Señor, para llegar a personas que muchas ni sabemos quiénes son, Señor. Pero te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de confirmar, Señor, tu gracia, tu favor y tu misericordia a tu iglesia, Señor, y al mismo tiempo, Señor, a las demás congregaciones donde se predica tu palabra en esta mañana. Sé con cada uno de nosotros, Señor, bendícenos y permite, Padre, que este texto de las Escrituras aclare, Señor, cualquier duda que haya en nuestros corazones en cuanto a la diferencia que hay entre la religiosidad, Señor, y la verdadera adoración a ti. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Y vamos a leer Mateo capítulo 15, los primeros 20 versículos, y a partir de ese momento entonces que vamos a comenzar a traer un tema que hemos titulado El problema de la tradición. El problema de la tradición, porque la tradición es un problema, es un tremendo problema, sobre todo en el contexto espiritual. Vamos entonces, hermanos, a buscar el capítulo 15 de Mateo. ¿Lo tienen? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Alguien quiere que le prestemos una? Por aquí hay una mano levantada, si alguien más no tiene una Biblia, para que pueda ir siguiendo la enseñanza y constatando cada una de estas cosas que vamos afirmando. Dice, capítulo 15 de Mateo: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, les dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los que están detrás pueden pasar, tomen sus asientos, encantados, les esperamos. Hace unos 50 años, porque ya yo puedo hablar de muchos años atrás, lo que conocemos hoy como Camino Chiquito era realmente Camino Chiquito. Era muy chiquito. Comenzaba a la derecha de lo que viene siendo hoy día la Plaza 360, o sea, entre Lope de Vega y la Plaza 360, esa avenida donde está la bomba de gasolina en esa esquina. Por ahí comenzaba Camino Chiquito y se internaba acercándose hacia el río Isabela y extendiéndose, dando una vuelta enorme para terminar en lo que se conocía como el poblado de Pantoja.
Todo esto es parte ya de lo que es el Gran Santo Domingo. Pero traigo a colación esto porque lo que comenzaba como una callecita, y todavía es una callecita, una calle pequeña, lo que tenemos acá en la ciudad, pues terminaba siendo prácticamente un caminito vecinal que se internaba dentro de una serie de fincas ganaderas. Mis abuelos, ¿verdad?, eran parte de los que tenían sus fincas ganaderas ahí entre el camino chiquito y el río Isabela. O sea que desde muy pequeño, con mucha frecuencia íbamos allá. Inclusive tenía yo mi propio caballo, y antes de eso teníamos siempre otros animales que montábamos, etcétera. O sea que hubo una pasión por ir al campo, ver las vacas como las ordeñaban, dispararle con tirapiedras o con escopetas de perdigones a las cigüitas para cazarlas. Pero siempre hacíamos una especie de cabalgata que la hacíamos por el camino chiquito, precisamente porque era un sendero. Y nunca se me va a olvidar, pero nunca se me va a olvidar, y la anécdota la traigo a colación porque es precisamente algo que no podemos dejar de tomar en cuenta. El hecho de que cuando hay una costumbre, esas costumbres tienden a ser repetitivas, y esto se manifestó inclusive en una mula que tenía mi abuelo. Mi abuelo tenía una mula es un animal híbrido, ¿verdad?, que por lo general es muy fuerte y que se usa siempre para carga. Y esta mula era en la que se cargaban los dos bidones de un lado y otro, y se repartía la leche. Pero que resulta que ese día íbamos un grupo montando caballos y caballos básicamente, y a mí me tocó la mula del abuelo. Y la mula del abuelo, pues en ese momento, pues yo me monté en ella, y la mula era un animal brioso que iba con el grupo de los otros que estábamos cabalgando por camino chiquito. ¿Qué resulta? Que salimos de la finca del abuelo montando yo mi mula, y cuando llega un momento en el cual yo estoy acelerando mi mula para que vaya con el grupo, resulta que la mula hizo un giro de 360 grados inmediato, de 90 grados inmediato. Íbamos así de un momento a otro, de un jalón así de un lado, y entró en uno de los portales que había ahí de la finca que era paralela o cercana a la finca de mi abuelo, que era de un tío abuelo también. Y, señores, salí disparado en el sentido contrario. O sea, la mula dobló y yo salí disparado en el sentido contrario y me caí al piso. No entendí qué fue lo que pasó en el momento, y después me lo explicaron. Lo que pasa es que era la mula que todos los días se le ponía 2 árganas con 2 bidones y salía a repartir leche, y su primera entrada era precisamente por esa puerta a la finca del hermano de mi abuelo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo simplemente que está en la naturaleza de los seres vivos la tendencia a seguir las costumbres o las tradiciones. En este caso una mula, ¿cuánto más los seres humanos? O sea, cuando tenemos un hábito, pues sencillamente seguimos el hábito, seguimos de acuerdo a la costumbre, y ni siquiera reflexionamos si realmente es el camino que queremos coger. Somos como mulas en ese sentido. Hay otra anécdota que también, más que una anécdota, una ilustración que yo sé que yo la he traído en otras ocasiones a la consideración de ustedes. Y es aquel caso del matrimonio que se casa y el esposo estaba antojado de un pescado frito tipo Boca Chica. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Los pescados fritos tipo Boca Chica. Bueno, el hecho es que la esposa dice, no tengo problema, yo te lo preparo. Entonces consigue el esposo el pescado, y cuando la esposa lo va a preparar, coge así, ¡clac!, y le lleva la cabeza. Y le coge para la cola y hace ¡clac!, y le lleva la cola. Y entonces fría el pescado, ¿verdad? Y el esposo, sorprendido, le pregunta que por qué le corta la cabeza y la cola. Ella dice, bueno, desde toda la vida mi mamá le cortaba la cabeza y la cola al pescado, ¿verdad? Y ella dice que mi abuela también lo hacía, que le cortaba la cabeza y la cola al pescado antes de freírlo. Bueno, se le preguntó a la abuela, y la abuela dijo, abuela, ¿por qué tú cortabas la cabeza y la cola del pescado antes de freírlo? Dice, porque el sartén era chiquitico, no cabía. Pero se constituyó en un hábito. Se constituyó en un hábito el cortar la cabeza y la cola, y reflexivamente era algo que se hacía. ¿Y saben algo? Lo que pasa es que hay un tipo de sensación de seguridad y de confort cuando una persona anda sobre el camino antiguo. Por eso es que las personas que son conservadoras, por lo general, le tienen mucho miedo a las grandes avenidas. Prefieren caminar por su sendero, por su trillo, por sus costumbres, por sus hábitos, y no cuestionarse ni siquiera si hay otra realidad que es mucho más conveniente. Y también traigo, y en esta ocasión que no suelo hacerlo, traigo 3 ilustraciones para introducir una expresión de quien fue el biógrafo favorito de mi papá, en el sentido de que mi papá tenía toda la colección de las biografías que él había escrito, Stefan Zweig.
Stefan Zweig fue un biógrafo que ciertamente yo llegué a leer algunas de esas biografías, como la de Napoleón, como la de Fouché, ¿verdad? Y otras que eran, ¿cómo se llamaba la esposa de Napoleón también? ¿Se recuerda alguien? Josefina, en fin, el hecho es que eran interesantísimas, siempre en un contexto histórico. Y este señor escribió una verdad que es muy grande. Dice que la tradición, escribió él, que la tradición era como una especie de muralla de piedra. Una muralla de piedra que estaba hecha de pasados, ¿verdad? Que se iba acumulando, ¿verdad? Y que hacía que el presente se sintiera contrito, conceñido completamente. O sea, era algo que impedía, ceñía el presente de una manera tal que lo asfixiaba. Y esta muralla de piedra que se llama la tradición crece a veces a una altura y con un grosor tal que es imposible que una persona pueda percatarse de lo que hay detrás de ella. Absolutamente es imposible. Y lo que hace es ocultar la realidad o la verdad que está del otro lado de la muralla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con algo que llamamos religión, porque la religión es así. La religión se constituye en una fuerte muralla que nos impide ver la realidad, la verdad y apropiarnos de ello. Por eso es que el tema de esta mañana, como leímos hace un rato, tiene que ver con la tradición. Y vamos a ver el problema que significan las tradiciones, pero más que las tradiciones en plural, la tradición. O sea, sencillamente apegarnos a una tradición religiosa porque sí, porque sencillamente eso es lo que conocemos, porque es el camino que consideramos seguro, porque sencillamente es lo que hemos practicado y no somos capaces de cuestionarnos si estamos realmente en el camino correcto. Por eso tenemos que analizar lo que el Señor dice en este texto. La primera cosa que nosotros vemos está en los versículos 2 y 3 del texto que ustedes tienen ahí. Dice aquí que le cuestionaron al Señor Jesucristo, ¿por qué tus discípulos quebrantan? ¿Qué dice? La tradición de los ancianos. Estos son los fariseos, los religiosos, ¿verdad? Los religiosos dicen, tus discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo, los que le seguían, dicen, quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pero el Señor le responde y le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ustedes ven que la confrontación es clara desde el principio. O sea, la tradición de los ancianos versus, ¿qué? El mandamiento de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dejó en su palabra, el legado del Señor en su palabra. ¿Qué era lo que hacían los judíos? Lo que hacían los judíos es que ellos habían incorporado lo que se conoce como el Talmud, y ellos se regían por el Talmud, y el Talmud incluía por lo menos 3 elementos. Estos 3 elementos que incluían, en primer lugar, eran lo que ellos consideraban que eran leyes orales, o sea, no palabra escrita, sino leyes orales, que ellos supuestamente decían que habían sido transmitidas por Moisés y que había sido de una generación a otra, pues, traspasada. Y en ese sentido, pues, podían haber, y de hecho habían una serie de cosas que realmente no se compadecían con lo que la palabra de Dios, escrita por el propio Moisés, había legado. Pero además de esto, el Talmud tenía una serie de resoluciones que eran consecuencia de los fallos de los jueces que habían estado pronunciando a lo largo de los años respecto a diferentes aspectos de la vida. O sea, los que juzgaban en Israel, pues sencillamente habían creado una especie, ¿cómo le llaman a esto?, de jurisprudencia, ¿no? Una jurisprudencia a la cual ellos incluían, y para eso eso era ley, ¿verdad? Porque eran las resoluciones de sus jueces. Pero había otra cosa adicional también, y es que el Talmud incluía una serie de interpretaciones y explicaciones que venían acogidas como buenas y válidas por la procedencia de ellos en cuanto a algunos maestros que eran sencillamente personas que habían sido históricamente muy destacados. Entonces, de hecho, a veces cuando tenemos la oportunidad de ver por la televisión algún juicio, podemos ver que los abogados apelan precisamente a una serie de jurisprudencia, a alguna serie de textos, ¿verdad?, escritos por personas que han sido muy eminentes en cuanto a esta área de la jurisprudencia o de la justicia o de las leyes, ¿no? Y entonces dicen, porque fulano, fíjense que en su libro tal escribió tal cosa. Bueno, ellos hacían todo eso. Pero el problema no estaba en que hicieran eso, el problema era que eso estaba por encima y en contradicción de lo que realmente eran los mandamientos de la ley de Dios, de Moisés. O sea, acuérdense que la ley de Dios no son solamente 10 mandamientos, hay toda una legislatura, ¿verdad? Que legislatura, no sé si es la palabra, toda una gran legislación, por así decirlo, una gran cantidad de leyes, ¿verdad?, que tenían diferentes aspectos y que iban dirigidos a 3 aspectos fundamentales, ¿verdad? Incluyendo la convivencia, el aspecto de la convivencia. Pero
En este caso en particular, hay una acusación hacia el Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo lo responde diciéndole: ustedes están quebrantando la ley de Dios. Si lo están quebrantando la ley de Dios, sencillamente aferrándose a sus tradiciones. Tanto las leyes orales como los fallos de los jueces, como las interpretaciones o explicaciones de personas que eran consideradas eruditos, no podían de ninguna manera tener el asidero, la validez, la representación que tenía ciertamente la presencia del mensaje escrito de la palabra de Dios. Consecuentemente, vemos un contraste muy grande aquí entre lo que hacían los judíos y lo que la religión tradicional ha estado haciendo durante tantos años. Es un contraste, pero un contraste por paralelismo, yo diría. O sea, los judíos realmente han tenido una serie de prácticas que en cierta manera lo que nosotros conocemos como el catolicismo romano o la iglesia romana, no en igual forma, absolutamente, pero también han estado utilizando durante 20 siglos. Durante 20 siglos la iglesia romana ha erigido toda una muralla doctrinal que va en una franca contradicción con lo que la palabra de Dios dice. Cuando personas como nosotros nos criamos en una educación católica elemental, en colegios católicos, ¿verdad? Y con una enseñanza católica, nos encontramos ya en nuestra adultez con lo que la Biblia decía. Nos encontramos en un dilema muy grande porque había que decidir entre dónde estaba la verdad, si estaba en lo que nos habían enseñado en un colegio o si estaba en lo que la Escritura decía. Y el problema de las tradiciones es que sencillamente terminan apocando la realidad de la revelación bíblica. Y la mayoría de las personas sencillamente lo que siguen es caminando el mismo sendero y doblando en el mismo punto por donde doblaban y haciendo exactamente lo mismo que están haciendo desde que nacieron y les enseñaron eso. Ese era el gran conflicto. Hermanos, la revelación bíblica se completó al final del primer siglo de nuestra era. Las Escrituras, la Sagrada Escritura, la Biblia, se completó. Y es muy interesante lo que el apóstol Juan escribe, guiado por el Espíritu Santo, en Apocalipsis capítulo 22. Yo se lo voy a citar para que ustedes no tengan que estar brincando de un lugar a otro. Pero dice, al final de la Biblia, al final del libro de Apocalipsis, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de su santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la respuesta es: amén, sí, ven Señor Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo es que luego que se cierra el canon de las Escrituras, luego de la revelación de Apocalipsis, ya no hay más nada que añadirle, absolutamente más nada que añadirle a la revelación de Dios. Y con lo que está aquí tenemos suficiente. Si realmente queremos saber de Dios y obedecer a Dios y tener comunión con Dios, con lo que está aquí tenemos más que suficiente. Pero ¿qué resulta? Que las tradiciones lo que hacen es quebrantar pura y simplemente el mandamiento de Dios. Y la quebrantan de una manera que es penosa. Les voy a decir a ustedes las invenciones que la Iglesia Católica ha tenido a lo largo de los siglos, de los años, de estos 20 siglos que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son datos históricos los que les voy a citar. Son muchos, otras ocasiones yo lo he hecho también, pero para que ustedes se den cuenta de cómo se fueron introduciendo poquito a poco una serie de mentiras que reemplazaron la realidad de lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, la primera vez que se le llamó a los presbíteros sacerdotes fue en el tiempo de Luciano, en el siglo II. Antes de eso no habían sacerdotes. El sacerdocio era exclusivo del Señor Jesucristo. Y la Biblia lo dice de esa manera muy clara, que tenemos un único y solo sacerdote, el cual traspasó los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Y es hacia Él que tenemos que acudir. Él es el intercesor. Él es quien nos representa e intercede por nosotros delante del Padre. Pero en fin, voy a seguir así rápidamente. La misa, por ejemplo, fue un invento de Cipriano en el tercer siglo. Comenzaron a orar por los muertos en el año 300 también. Y en el año 300 fue cuando se comenzó con aquello de la señal de la cruz. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Y de estar encendiendo velas para los muertos. La veneración de los ángeles, la veneración de los santos y la veneración de las imágenes, que ustedes saben que ha sido el negocio tradicional de la iglesia romana, comenzó en el 375 de nuestra era.
La misa como un rito obligatorio diario, casi a final del cuarto siglo, en el 394. Asuntos que luego se constituyeron en sacramentos obligatorios, ¿verdad? O prerequisitos para la salvación, como el hecho de la extremaunción para los que están enfermos. Es un invento del año 500 de nuestra era. El purgatorio, que en los últimos años dijeron que ya lo habían eliminado, destituido. Había un dilema, si era el limbo o el purgatorio, porque el limbo era el lugar donde iban los muertos inocentes, ¿verdad? Los que murieron antes de pecar. Y el purgatorio era el lugar donde las almas pasaban un tiempo espiando antes de llegar al cielo, ¿verdad? Y en ese contexto es que precisamente comienzan aquello de las indulgencias. ¿Se recuerdan el tema de las indulgencias? Que la gente pagaba y hacía ofrendas a la iglesia para estar menos tiempo en el purgatorio. En fin, para que sus deudos estuvieran menos tiempo en el purgatorio. Estoy mencionando varias cosas porque son importantes. Por ejemplo, realmente el primer hombre que fue proclamado como papa fue Bonifacio III y fue en el año 610. Y de ahí en adelante vino lo de besar los pies del Papa en el año 709. La veneración de la cruz y de las imágenes y las reliquias que eran autorizadas por la Iglesia, eso fue en el año 786 de nuestra era. El agua bendita, ¿verdad?, que era agua con sal y era bendecida por los sacerdotes, eso fue un invento del 850. El Colegio de Cardenales se creó en el 927. Estoy brincando algunos para no lo que le llaman el bautismo de campanas, que lo inventó Juan XIII en el año 995. O sea, estoy hablando de cosas que se fueron añadiendo y que han llegado hasta nuestros días y son parte de nuestras tradiciones religiosas. Y hay una gran cantidad de personas que sí lo practican y sí lo creen y que se lo plantean como sacramentos que son imprescindibles para poder ellos ser salvos, ¿verdad? Sin embargo, son inventos añadidos que no dejan ver la realidad que hay en la palabra de Dios, porque la gente sencillamente se acostumbró a caminar por ese camino. La misa como un sacrificio se plantea a partir del siglo XI. El celibato sacerdotal, que originalmente no era así, en el 1090. El Concilio de Verona entonces estableció la Inquisición en el 1187. Los 7 sacramentos son definidos por Pedro Lombardo en el siglo XII, perdón. Y la idea de la transustanciación, aquello de que mediante la bendición del sacerdote, el pan y el vino se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros los ingeramos. Eso es una herejía, que fue una herejía del año 1213. La Biblia dice que Cristo hizo un solo y único sacrificio para siempre. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado a los que por la fe nos acercamos a Él. No es necesario estar repitiendo siempre los mismos sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes antes de que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario. Pero con un sacrificio hecho una vez y para siempre, dice, quitó de en medio el pecado. Son cosas que fuimos heredando. O sea, ciertamente es una pena. Finalmente el purgatorio fue reconfirmado en el 1439 por el Concilio de Florencia. Yo tengo todo un listado acá, que tal vez ni vale la pena insistir mucho sobre ello, pero que son realidad, son las cosas que nos enseñaron a nosotros de niños en el colegio, son las cosas que la religión todavía enseña y sostiene. En otras palabras, estamos diciendo que la tradición quebranta el mandamiento de Dios, va en contra del mandamiento de Dios, es lo que le dice el Señor Jesucristo aquí, cuando le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pero no solamente hace ese daño la tradición, sino que según vemos en los versículos que van del 4 al 6, hace un daño adicional. Fíjense cuál es. Dice versículo 4 del texto donde estamos. ¿Se recuerdan dónde estamos? En Mateo 15, ¿verdad? Dice, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, así habéis, ¿qué cosa? Invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Primero le dice, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios, y ahora dice, lo invalidan.
El problema de las tradiciones religiosas es precisamente eso, que invalidan el mandamiento de Dios. Y era lo que hacían los judíos exactamente. O sea, la ley mosaica, por ejemplo, establecía que los hijos debían honrar, debían obedecer, debían cuidar y debían proveer para sus padres. Y el que no lo hiciera era digno de muerte. El que maldijera padre o madre, ¿verdad? Dice sencillamente debía ser condenado a muerte. Esto es lo que la ley de Moisés dice, ustedes lo pueden buscar. Pero, sin embargo, ellos inventaron otra ley que invalidaba la ley original, la ley de Moisés. ¿Y cuál era esta? La ley del Corbán, lo que le llaman la ley del Corbán. La ley del Corbán era la que ellos establecieron, que consistía en una especie de consagración a Dios de tus bienes, sin el compromiso de entregárselo inmediatamente. Y con esto, entonces, como ya tú le habías dedicado tus bienes a Dios, tú no tenías la obligación ni la necesidad de cuidar y proveer para tus padres. Y eso es lo que el Señor le está diciendo acá. Dice, ustedes dicen que cualquiera que sencillamente le diga a su padre y a su madre, lo que yo te iba a dar a ti se lo he dedicado a Dios. No que se lo he dado a Dios, se lo he dedicado a Dios. Dice, ya con esto es suficiente, para que tú no tengas ninguna responsabilidad, conforme a lo que la palabra de Dios dice, que tú tienes que honrar, que tú tienes que proveer, que tú tienes que cuidar, que tú tienes que a tus padres, que obedecer a tus padres. Estaban invalidando el mandamiento de Dios con su tradición. El voto de consagración, no, Señor, todo lo mío es tuyo, todo va a ser para ti, Señor. Sí, mientras tanto tu padre y tu madre, descuidado, invalidando el mandamiento de Dios. Les voy a dar 3 ejemplos de cómo la iglesia tradicional ha hecho exactamente lo mismo. En el año 1545, como una reacción al movimiento de la Reforma protestante, entonces se hizo el Concilio de Trento, un concilio de obispos, ¿verdad? ¿Y saben lo que salió de ahí? Ellos declararon en el Concilio de Trento que la autoridad de la Biblia y la autoridad de la tradición de la Iglesia Católica era exactamente la misma. En otras palabras, igualaron la autoridad bíblica de la palabra revelada por Dios, del legado de Dios a la humanidad, que nos muestra a Dios tal cual es Él, nos hace ver a nosotros tal cual nosotros somos y nos enseña ciertamente que hay un solo camino al Padre a través del arrepentimiento y la conversión por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, confiando en Él. Y ellos lo que hicieron fue pura y simplemente que dijeron, bueno, de ahora en adelante, lo que la iglesia ha estado practicando y enseñando tiene la misma validez que lo que diga la Biblia. Es lo mismo. Ok, no podemos decir que la Biblia está por encima de las tradiciones nuestras. Ese es el Concilio de Trento, año 1545. Pero el próximo año, ¿saben lo que hicieron adicional? Añadieron los libros apócrifos, los deuterocanónicos. En el próximo año comenzaron a buscar una serie de libros que realmente tenían muchos de ellos informaciones históricas, eran libros más históricos que otra cosa, y libros que tenían contradicciones claras o que avalaban o respaldaban lo que ellos estaban presentando como palabra de Dios y lo añadieron al canon de la Biblia. Eso sucede en el año 1546. Pero no se quedaron ahí. En el año 1870, o sea, todavía después, y se acerca más a nuestra época, ¿verdad? El Concilio Vaticano declaró la doctrina de la infalibilidad papal en todo lo que tuviera que ver con materia de fe y moralidad. En otras palabras, cuando el Papa dice una cosa, eso es lo que Dios dice. Él no se equivoca. Eso es palabra de Dios. Porque el Papa es infalible, porque está guiado por Dios. Con esto cualquier contradicción, pues, no importa, porque ¿qué debe primar? Lo que dice el Santo Padre Papa, el jefe de la Iglesia, invalidando el mandamiento de Dios por la tradición. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo? En Levítico capítulo 18, versículo 22, dice lo siguiente, escúcheme bien. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Aquí estamos hablando de la homosexualidad, ¿verdad? No te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Pero no solamente eso, sino que en el 20:13 dice, ninguno se ayuntará con varón como con mujer. Abominación hicieron ambos, han de ser muertos y sobre ellos será su sangre. En otras palabras, Dios dice que la homosexualidad o todo lo que tenga que ver con las derivaciones que hoy día se llaman LGTBHI, LM, dice, todas esas cosas, dice, es abominación, es perversión.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero estoy hablando de hace unos meses nada más, el diario El País, en octubre del año 2020, dice lo siguiente: el Papa Francisco apoya las uniones civiles entre homosexuales. Francisco asegura que tienen derecho a una familia y que deben promoverse las leyes que les otorguen una cobertura. Invalidando la palabra de Dios, simplemente. Y en este caso, de una manera abierta, claramente. Hay otro ejemplo que lo conocemos, lo estamos viendo todos los días, porque son noticias que se repiten y se repiten y se repiten, que es el caso de la pederastía. Es terrible lo que ha sucedido durante tantos años. Jesucristo habla muy claro sobre ello, a través de la iglesia formal, y siempre se trata de excusar donde quiera. Hay ovejas negras, hay de todo en la mies, en la vid del Señor. Ese es un argumento completamente absurdo, pero digo que no justifica absolutamente nada. Pero es interesante que estamos viendo cada vez más cómo durante siglos y siglos y siglos aquellos célibes sacerdotes han estado abusando de menores en un contexto agravado por el hecho de la posición que tienen y la confianza que reclaman. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El Señor dice, literalmente, el mismo Señor en el capítulo 18 de Mateo, un poquito más adelante, dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de aquellos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgasen en el cuello una piedra de molino y se echaran en el mar, antes que hacer tropezar a uno de estos pequeñinos. Y sin embargo, ustedes ven que apañan las cosas, dan una declaración un día que aparentemente no, ya eso se acabó y eso es del pasado y qué sé yo cuánto, y vuelven y surgen nuevos casos, etcétera, etcétera, invalidando el mandamiento de Dios, invalidando el mandamiento de Dios, apañando, ocultando la realidad. Y no estoy hablando de sencillamente para tratar de denostar en base a las faltas que todos los seres humanos pecamos, claro que sí, pero una cosa es reconocer el pecado como tal y otra cosa es tratar de sencillamente ocultar, apañar y aún justificar la maldad y el pecado, cuando la Biblia de una manera profesa y clara lo condena. ¿Cuál es el problema de la tradición? En primer lugar, el hecho de que, dijimos, quebrante el mandamiento de Dios. Lo dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo. El segundo problema de la tradición, lo dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo, es que invalida la palabra de Dios. O sea, pretende quitarle la validez, o sea, que no sirve para nada lo que la Biblia dice. El tercero de ellos es que promueve la hipocresía. ¿Me escuchan bien a pesar de la bulla, verdad? Allá atrás, sí. Promueve la hipocresía. Versículo 7 del texto nuestro. Mateo 15, versículo 7. ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La tradición religiosa lo que hace es promover la hipocresía. Promover la hipocresía. ¿Por qué? Porque lo que le demandan a los hombres es que cumplan con una serie de ritualismos o formulismos. Una práctica ritualista del total. Ve a misa, cada cierto tiempo ve donde el sacerdote, confiésate con él, cosa que en ningún momento el Señor manda en su palabra. Y cumple con los sacramentos y hazle bien a todo el mundo y no le haga mal a nadie, que tú puedas ayudarlo y tú vas a ver que no hay problema, tú estás bien con Dios. Y hay una gran cantidad, millones y millones de personas que dicen ser cristianos y no conocen a Cristo. Son de aquellos de los cuales el Señor dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ellos dirán: pero si hemos estado haciendo todo lo que tú me dices, hasta en tu nombre hemos hecho cosas por ti. Apartados de mí. ¿Por qué? Porque las tradiciones traen como consecuencia la promoción de una actitud hipócrita en la cual la gente se autoengaña
creyendo que está cumpliendo y que está haciendo bien y que tiene el favor de Dios, cuando está de una manera directa contradiciendo las enseñanzas bíblicas y viviendo olímpicamente en medio del pecado que Dios condena. ¿Qué es lo que le dice el Señor acá? Ustedes tienen su corazón, ¿dónde? Dice, en el versículo 8. Este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está ¿dónde? Aquí, en mi corazón, conmigo, ¿verdad? Como el de David. No, dice, su corazón está muy lejos de mí. Dice, en vano me honran. Señor Dios, y mucha ritualismo y mucha supuesta adoración, pero sin embargo, dice, sus corazones no están aquí, no están conmigo, no son míos. Dice, están perdiendo su tiempo, en vano me honran. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era, a través de esa promoción de la hipocresía, la cual el Señor le declara cuando le dice, hipócritas, dice, ustedes me honran de labios, su corazón está lejos de mí, dice, porque ustedes lo que están es enseñando, y se lo dice a los religiosos, como doctrinas, mandamientos de hombre, inventos de los hombres, y lo enseñan como que son cosas que son de Dios y que son así, y son inventos absolutamente de hombre. Tienen una adoración que es completamente vana, tienen un corazón que no es de ninguna manera un corazón supeditado a la voluntad de Dios y quebrantado por el Señor y redimido y salvado por el Señor, sino un corazón lleno de maldad, donde el que reina en él es Satanás. Y además de esto, con una cantidad de enseñanzas que son completamente doctrinas y heréticas. Hay una advertencia que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Cuando está hablando de estas personas, y dice, el Espíritu dice claramente, primera de Timoteo 4, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, personas que dicen que han sido cristianos y terminarán reconociendo que realmente por sus hechos mismos no lo son. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, fíjense cómo hace alusión a todo el texto de hipócritas, dice este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de no. Vuelvo a Timoteo, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, eso habla del celibato, ¿verdad? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso me recuerda a las abluciones y abstinencias de Semana Santa. Ahora viene la Semana Santa. Que no se come, ¿qué es lo que no se come? Ya no me acuerdo. Que tal día y que no. A ver si eso tiene alguna importancia, alguna significancia. Al Señor lo que le interesa es tu corazón. Al Señor no le interesa lo que tú hagas. El Señor no necesita lo que tú hagas o dejes de hacer, o puedas dar, o puedas por el contrario negar. Al Señor le interesa tu corazón, tu corazón. Quiere coger tu corazón y quiere transformar tu corazón, quiere darte una nueva vida, convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne y amoroso, dedicado hacia Él. Y esto es una obra del Espíritu Santo, de Dios mismo. Él lo hace en el corazón del hombre, de la mujer, cuando sencillamente se doblega delante de Él, arrepentido por sus pecados, y le entrega incondicionalmente su vida. Ese es el Evangelio. Dios le perdona, le limpia de sus pecados, le justifica por la sangre, por el sacrificio de Cristo, se lo aplica a Él. Y además de todo esto, termina acogiéndolo en su familia, haciéndolo un hijo de Dios por medio de la fe. Eso es lo que Dios quiere. Todo lo demás es hipocresía. Todo lo demás es religión, todo lo demás es hipocresía religiosa. ¿Y cuál es la procedencia de todo esto? De estas falsas doctrinas. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Son los demonios que están detrás de toda esta religiosidad falsa. Y ese es el problema de la tradición, que la tradición promueve la hipocresía. Ay, me da tanta pena cuando veo en esta época de Semana Santa, aquí se sucede también, no solamente en España, esas procesiones por la zona colonial. Creo que fue el año pasado o antepasado que mi esposo y yo nos cruzamos con una, cargando aquel monigote de alambre y yeso. Y la gente
creyendo que están agradando a Dios y que están sirviéndole y alabando y cantando. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Una vez esto, pues volvemos de nuevo a nuestra rutina religiosa. El problema de la tradición es que quebranta el mandamiento de Dios, invalida el mandamiento de Dios, promueve la hipocresía y finalmente, lo vemos en los versículos que van en la explicación que el Señor da, termina enfatizando el ritualismo religioso en lugar de la verdadera conversión. ¿Están siguiendo, verdad? La tradición termina poniendo el énfasis en el ritualismo en lugar de en la conversión, Versículo 10. Y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué? El pecado. El pecado es el que contamina al hombre. Y eso está enraizado ¿dónde? En el corazón del hombre. ¿En cuál hombre? En todos los hombres. Por eso tuvo Cristo que venir. Porque por nosotros mismos éramos incapaces, absolutamente incapaces de nosotros, por nuestras buenas obras y nuestro esfuerzo, lograr el perdón de nuestros pecados. Lo único que nos espera es la muerte, y no la primera muerte, sino la muerte y la condenación, la segunda muerte, el infierno. Pero Cristo vino precisamente a salvar lo que se había perdido. Él paga en la cruz del Calvario, derrama su sangre en expiación por el pecado, y por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a morir por los pecadores, dice la Biblia, que por todos aquellos que en Él, por la fe, le reciben. Sigo leyendo, me quedé. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, ya lo leí todo esto, ¿verdad? Que dice al final en el 20, dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. Ustedes saben que entre los judíos había una superstición, porque con las tradiciones y con las mentiras, pues vienen entonces las supersticiones que se van añadiendo. Y había un lavamiento ritual religioso para los sacerdotes, no para el pueblo en general, que ellos debían cumplir antes de ministrar, ¿verdad? Ok, pero el pueblo no tenía que ver con eso, pero todo eso se convirtió en una especie de superstición, que ellos creían que los demonios se posaban en las manos, y si uno no se limpiaba y no se lavaba las manos antes de que comience, pues estaba simplemente permitiendo que los demonios entraran en su cuerpo. Óyeme, no era necesario el COVID para que nos mandaran a lavar las manos, ¿verdad? Había que lavarse las manos antes de comer, porque si no, le estábamos dando la oportunidad a los demonios que entraran, porque ellos se posaban en las manos. Jesucristo lo que plantea es completamente lo contrario. Jesucristo plantea, ¿verdad?, lo contrario a lo que la religión tradicional enfatiza. Mientras que la religión tradicional dice, cumple con los sacramentos, ve a la misa, haz buenas obras, etcétera, etcétera, Jesucristo pone el énfasis en la dureza de los corazones y la necesidad de que los corazones sean purificados. Mateo 12, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. El corazón, ahí es que está todo. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, le dice el Señor a sus hijos, porque de él mana la vida. La pureza de corazón solamente es posible a través del lavamiento, de la regeneración, por gracia, o sea que tú no puedes lograrlo por tu esfuerzo, y solamente mediante la fe en el Señor Jesucristo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios, y no es por obra, para que nadie se gloríe. Leo lo que dice, búsquenlo conmigo, Tito, capítulo 3. Busquen Tito, capítulo 3 conmigo, acompáñenme por lo menos en este pasaje, que ustedes van a ver que ahí lo dice de una manera muy clara. Tito, capítulo 3, versículo 4, ayuden a sus compañeros, los que tienen al lado.
Voy a hacer una pausa para que podamos leerlo juntos. Estamos en el punto de que, en contraste con lo que es el énfasis de la tradición de seguir el ritualismo religioso, Cristo plantea que el problema está en el corazón precisamente, y que es necesario que nuestros corazones sean purificados por el Señor. Dice Tito capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿lo tienen? Versículo 5, dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No porque lo merecíamos, sino porque a pesar de que no lo merecíamos, Él vino a salvar a los pecadores. Dice, por el lavamiento de la regeneración, Dios hace a una nueva persona. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Hay un cambio en la vida de una persona cuando recibe a Jesucristo, porque el Señor ocupa la totalidad de su ser, de sus prioridades, de sus valores, de su mente, de su corazón. Sale la tradición, sale la religión y viene a ser un verdadero hijo y siervo del Señor. Dice, y todo esto dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, ¿quién hace todo ese efecto? Dios mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, el cual, dice Pablo a Tito, hablando entre el maestro y sus discípulos, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Justificados por nuestros méritos. Por su gracia, dice. Para que justificados por su gracia, favor no merecido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Claro que esperamos la salvación, la vida eterna. Somos herederos, porque lo merecíamos, no porque el Señor nos lo concede, por su gracia, por su misericordia, porque se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y sencillamente Él decidió salvarnos, y no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por lo bueno que fuéramos o dejáramos de ser, sino por su misericordia. A eso es que hay que apelar, a la misericordia del Señor, pedirle que lave nuestros corazones, que nos limpie, que nos justifique. Óyeme, si tú no lo has hecho, hazlo. Clama al Señor, pídele que te perdone y que te salve, porque si no, la vida es breve. Y tarde o temprano te pasará como estos fariseos religiosos, tradicionalistas, engañadores. Último punto, el problema de la tradición. Versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero él respondiendo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Cuál es el problema de la tradición? Que conduce tanto al que la enseña como al que la practica, la tradición religiosa, lo conduce al mismo hoyo, al mismísimo hoyo. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque produce una ceguera espiritual. Le sucedió a la nación de Israel, todavía le pasa a Israel. Me encanta ver por YouTube las noticias de Israel. Y en estos días pasados estaban entrevistando a las personas comunes en la calle, como hacen aquí, acá, en determinadas épocas. Pero la pregunta era, ¿quién era Jesucristo? Un profeta cristiano. Yo no sé. El que inventó el cristianismo, el Mesías vino y no le reconocieron. Mas a todos los que ciertamente creen en su nombre le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A Israel le ha sucedido eso. Segunda de Corintios 3, no lo busquen. Dice, el entendimiento de ellos se embotó, hablando de la nación de Israel. Porque hasta el día de hoy, y está hablando Pablo hace 20 siglos, y yo lo puedo decir ahora, 20 siglos después, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, cuando leen la palabra de Dios,
en el Antiguo Testamento, donde tan claramente es expuesto Cristo como el Mesías prometido y descrito con detalles. Hay pasajes que son increíbles, como describen al Mesías, al Salvador. Pero en fin, no vamos a entrar en esto. Dice, cuando leen, hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero dice el versículo 16 luego, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué pasa con la tradición? Que hace que tanto el que enseña como el que sigue terminen cayendo en el mismo hoyo. Y hay tantas personas que dicen, yo tengo que seguir en mi religión porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos hemos practicado esa religión y en eso es lo que creemos. Triste. Triste. Es triste cuando una persona es así, porque es rebeldía en contra del Dios de la Biblia lo que está manifestando. Hay personas que dicen, es que no puede ser que tantos millones de personas estén equivocadas en el mundo entero. Sí, sí puede ser. Sí puede ser. Y es. Muchos son los llamados. No todos son llamados. Muchos. Y pocos los escogidos. Eso es lo que dice el Señor. Pocos son los escogidos. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y saben por qué es un camino de muerte? Porque conduce a la condenación eterna. Sin lugar a duda que cuando el Señor dice aquí, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. El hoyo no es otra cosa que una metáfora del infierno, del Gehenna, del lago de fuego, del lugar de condenación eterna. Se siguen guiando, dejándose llevar de las religiones tradicionales. Cristo no vino a establecer una religión. Cristo vino a morir por los pecadores, a salvar lo que se había perdido, a ofrecerse a sí mismo en redención por el pecado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De eso es que se trata el Evangelio. Voy a concluir ya. El pasaje lo que hace es presentar un alto contraste entre dos sistemas religiosos. El sistema religioso de las tradiciones, que va en contradicción completa con lo que la palabra de Dios dice. Hay personas que se guían, los verdaderos cristianos, de lo que la palabra de Dios dice. Esta es nuestra regla de fe y de práctica. Pero hay otros que sencillamente prefieren seguir practicando lo que les enseñaron sus padres. Un contraste alto entre la religión de los religiosos, en este caso de los fariseos, que son cumplir con una serie de ritos, como los lavamientos de los vasos, y etcétera, etcétera, las manos, etcétera, ¿verdad? Y lo que es el lavamiento espiritual, que es el lavamiento del corazón. La purificación del corazón, que es una obra que Dios hace, que no podemos hacerla nosotros por nosotros mismos. Un contraste muy grande entre lo que es la práctica religiosa y el cristianismo bíblico. Un contraste muy grande entre aquellas personas que son ciegas, porque son ciegas, y entre aquellos que han podido tener la misericordia de ver más allá del muro la verdad, más allá de la muralla de las tradiciones la verdad de la palabra de Dios. Todavía yo me recuerdo y le doy gracias al Señor, como cuando menos lo estábamos esperando, de un momento a otro el Señor abrió la palabra de Él delante de nuestros ojos y con ello nuestro corazón, y nos dio entendimiento, y otras personas oraron por nuestra conversión y nos explicaron, y nosotros les preguntábamos, y se convirtió la Biblia en algo que sencillamente no podíamos dejar de averiguar lo que decía ahí, con la confrontación obligatoria entre lo que había sido toda una vida hasta ese momento, 28 años de edad en mi caso, en la práctica religiosa, de buena fe, creyendo agradar a Dios, pero haciendo todo lo contrario. Hay un contraste, son dos sistemas completos. La Biblia dice que los verdaderos adoradores deben adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios quiere que le adoren. Y advierte muy claro, cuando el apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas conforme a las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. No se dejen engañar. En Cristo habita la plenitud de la divinidad. Él tiene el poder para hacer de nosotros nuevas criaturas, perdonar nuestros pecados, darnos el regalo de la vida eterna, la salvación. Y de esta manera no hay ninguna posibilidad de que podamos caer dentro del hoyo, por su gracia y por su misericordia. Padre, oramos a ti, Señor. Oramos a ti dándote gracias, Señor, por habernos permitido conocer tu palabra, por hacer que tu Espíritu Santo, Señor, permitiera no solamente que la conociéramos y la leyéramos, Señor, sino que la comprendiéramos. Y Padre, porque tú eres quien a la larga nos moviste, Señor, a un día ponernos de rodillas delante de ti y decirte, Señor, perdónanos, enséñanos, guíanos, tómanos, Señor, y sálvanos. Y gracias, Padre, porque lo hiciste, tuviste misericordia porque no había mérito en ninguno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque esta experiencia es la vivencia y el testimonio de tu iglesia en todo el mundo, Señor. Tu verdadera iglesia, Señor, los que se congregan en tu nombre para honrarte, Señor, conforme a tu palabra. Padre, si entre nosotros, Señor, algunos padres, algunos todavía, Señor, no han tomado la decisión, Señor, de clamar a ti. Tal vez, Padre, tú permitirás que aún lo estén oyendo por internet, Señor, en sus lugares, Padre, pues puedan tomar esa iniciativa, Señor, por si acaso tú quieres tener misericordia de ellos, Señor. Sabemos, Padre, que tú dices que quien invoca tu nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo para salvación, creyendo de todo corazón, tú no permitirás, Señor, que se regrese avergonzado, Señor. Tú tendrás misericordia. Y apelamos a tu gracia y a tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.